pueblo atropelló al príncipe aquel que estaba custodiando la puerta. Él vio la abundancia, pero no comió de ello. Y los alimentos se vendieron al precio que él había predicho 24 horas antes. Un ejemplo más que quiero mencionar antes de pasar a considerar nuestro texto de hoy es el de la cautividad de Israel en tiempos del profeta Daniel. Dios había profetizado que Israel sería llevado al cautiverio por la nación de Babilonia, y el profeta Jeremías predice que dicho cautiverio duraría 70 años. No vamos a buscar el texto, pero pueden leerlo luego en Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 11. Y Jeremías profetiza que al final de esos 70 años, los judíos regresarían a su tierra. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Y una vez más, la profecía se cumplió en el tiempo establecido. Y es precisamente en el contexto del cumplimiento de esta profecía que Daniel clama a Dios por el retorno de Israel cuando el cautiverio llevaba ya unos 68 años. Esta oración quedó registrada en el capítulo 9 del libro de Daniel, que es donde nos encontramos en este momento en nuestra serie de predicaciones consecutivas en este libro, Daniel capítulo 9. Como resultado de esta oración, el Señor revela a su siervo una de las predicciones más sorprendentes, no solo con respecto al retorno de la cautividad, sino con respecto al tiempo de la aparición del Mesías y lo que habría de ocurrir con Israel en ese contexto. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». No podemos volver a mencionar en detalle todo lo que hemos visto en los sermones anteriores acerca de este pasaje, pero como hace ya tanto tiempo que tuvimos que interrumpir esta serie, es pertinente al menos que recordemos algunas cosas. Daniel está preocupado por el futuro inmediato de su pueblo, y Dios le envía al ángel Gabriel para darle a conocer lo que habría de ocurrir con Israel en los años venideros. Versículo 24, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Como vimos ya, la palabra semanas significa literalmente 7, por lo que el texto señala 70 períodos de 7, y el texto no especifica si son 7 días, si son 7 meses, si son 7 años. Simplemente dice 70 períodos de 7 están determinados sobre tu pueblo, y una serie de cosas habrán de ocurrir en ese tiempo. Como hemos visto anteriormente, tenemos razones para pensar que estos periodos de 7 se refieren a 7 años, por lo que estamos hablando de un periodo de tiempo total de 490 años. 70 por 7 son 490. Que el ángel Gabriel divide a su vez en 3 periodos, uno de 7 semanas, uno de 62 semanas y otro de 1 semana. En otras palabras, 49 años, 434 años y 7 años. Y es precisamente en este punto donde nos encontramos en este momento. ¿Qué predice el texto que habría de ocurrir en este lapso de tiempo? 4 cosas: la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías,
el rechazo y muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Eso es básicamente lo que el texto profetiza. Aparte de todo lo que vimos ya en el versículo 24. Pero en el desglose del tiempo, como lo da el ángel luego, él nos dice que 4 cosas habrían de ocurrir: la restauración de Jerusalén, la aparición pública del Mesías, la muerte del Mesías y finalmente la destrucción de Jerusalén. Veamos estos eventos agrupándolos de 2 en 2. En primer lugar, la restauración de Jerusalén y la aparición del Mesías. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, 69 semanas que él divide en 2 periodos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El ángel revela a Daniel que estos 490 años comenzarían a correr en el momento en que fuera emitida una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo comienza a contar el tic-tac de este reloj? Dice en el versículo 25, sabe pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y aquí nos topamos de inmediato con una dificultad. Yo les había dicho anteriormente que este es un pasaje muy difícil. Aquí nos topamos de inmediato con una dificultad. En la historia bíblica encontramos 4 edictos, 4 órdenes promulgados por distintos monarcas persas y que de un modo u otro tienen que ver con el regreso de los exiliados y con la reconstrucción de Jerusalén. El primero, cuando Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos a su tierra para reedificar el templo. Esto ocurrió en el año 539 antes de Cristo, edicto que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, y en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Para aquellos que están tomando notas. En esta ocasión, los exiliados son conducidos por Zorobabel, y bajo su dirección levantan un altar para el holocausto, reinauguran el ritual de los sacrificios y colocan los cimientos del nuevo templo. Recuerden que el templo había sido destruido por Nabucodonosor en el año 538. 586. Ahora, ese dato se me fue de la mente, pero es por ahí. Muy pronto, ese pequeño remanente de judíos encontró muchas dificultades y problemas, por lo que no pudieron adelantar gran cosa la reconstrucción del templo, mayormente por culpa de los samaritanos, quienes pusieron tantos obstáculos que finalmente la obra se detuvo. Así permaneció por 15 años, durante los cuales se establecieron este grupo de judíos en las proximidades de Jerusalén y se dedicaron a cultivar sus tierras. Mientras tanto, muere el rey Ciro en el año 530, le sucede su hijo Cambises, que más tarde fue sucedido a su vez por Darío I, que era miembro de una rama colateral de la Casa Real. Y al principio de su reinado, del reinado de Darío I, los repatriados reciben un nuevo impulso para continuar la obra a través del ministerio profético de Ageo y Zacarías. Tanto uno como el otro alentaron al pueblo a proseguir con la reconstrucción del templo, por lo que Zorobabel vuelve a la carga. Pero una vez más, los samaritanos se enteran y tratan de parar la obra de nuevo, remitiendo este asunto a la corte real. Darío recibe el caso, investiga y encuentra el edicto que había sido emitido por el rey Ciro, por lo que ordena, a través de otro edicto, que los judíos no fueran estorbados, sino que más bien se les facilitase toda la ayuda que el decreto original de Ciro prometía. Este es el segundo decreto. Fue promulgado entre los años 519 y 518 antes de Cristo, aunque debemos recalcar
que este fue más bien una confirmación de la validez del decreto anterior de Ciro el Grande. Si quieren leer acerca de esto, pueden buscar Esdras capítulo 5 y capítulo 6. Animados con esta nueva prueba del amor de Dios, los judíos finalmente reconstruyen el templo por segunda vez en el 515 antes de Cristo. Aunque en ese momento no fue totalmente completado ni adornado como debía ser. El tercer decreto es el de Artajerjes, alrededor del 458 antes de Cristo, y acerca del cual leemos en Esdras capítulo 7 versículos 11 al 26. No tenemos ahora el tiempo para leer el pasaje, pero allí el rey le da a Esdras autoridad para reorganizar la comunidad judía de Jerusalén sobre la base de la ley de Moisés, a la vez que le ofrece todos los recursos que él necesita para concluir la reconstrucción del templo, que acuérdense que no quedó totalmente terminado en el tiempo de Darío, y también para que ellos puedan celebrar allí sus cultos de adoración. En esa ocasión regresan con Esdras unas 2000 personas que no solo comienzan a trabajar en el templo, sino que también inician la reedificación de la muralla de la ciudad. Los samaritanos vuelven a la carga, y aunque esta vez no pueden impedir los trabajos del templo porque el rey lo había autorizado, sí detienen la reconstrucción del muro. Y muy probablemente destruyen y queman lo que los judíos habían hecho hasta este momento. Estas son las noticias que recibe Nehemías y de las que leemos en Nehemías capítulo 1 versículo 3. Vamos allí por favor un momento. Nehemías capítulo 1 versículo 3. Hermanos, estamos corriendo en el tiempo, pero es para que tengan una idea global de lo que sucedió en este periodo histórico de la vida de Israel. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Dice que viene un grupo de hermanos judíos y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esto aflige grandemente a Nehemías. El rey Artajerjes, que todavía está reinando, el mismo que dio el decreto para que Esdras regresara, todavía sigue siendo rey. El rey Artajerjes se da cuenta de la tristeza de Nehemías, y ahí es que éste le pide al rey que le permita regresar a su tierra para reedificar la ciudad y para fortificar sus muros. Artajerjes accede emitiendo otro decreto en el año 444 antes de Cristo, y acerca del cual leemos en Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. Así que tenemos el decreto del rey Ciro en el año 539 antes de Cristo. El de Darío I ratificando el de Ciro entre los años 519 y 518. El primer decreto de Artajerjes alrededor del 458 y el segundo decreto de este mismo rey en el 444 en los días de Nehemías. Pregunta: ¿a cuál de estos decretos es que se refiere el ángel en Daniel capítulo 9 versículo 25? En cuanto al decreto de Ciro, el primero de todos, debemos notar que la orden que se menciona en el versículo 25 de Daniel tenía que ver con la restauración y edificación de Jerusalén. Y se nos dice que en ese contexto se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nada de eso ocurrió en el momento en que el primer grupo de exiliados regresó a Jerusalén. Aparte de que si comenzamos a contar los 490 años de las 70 semanas, a partir del 539 antes de Cristo, esto nos llevará al 49 antes de Cristo.
sea que Cristo ni siquiera ha nacido todavía. Así que el decreto de Ciro tenemos que descartarlo. Y lo mismo podemos decir del decreto de Darío I, que no es más que una confirmación del anterior. Eso nos deja con dos opciones: o el decreto primero de Artajerjes en el 458, o el segundo decreto de Artajerjes en el 444. Personalmente, me inclino por el primer decreto de Artajerjes en el 458. Como estamos interpretando una profecía que ya se cumplió, podemos calcular en retrospectiva para ver cuál es la fecha que encaja. Según el versículo 25, entre la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, habrían 69 semanas de años, es decir, 483 años. Si la salida de la orden fue alrededor del 458 antes de Cristo, 483 años después nos llevan alrededor del año 27, que es el tiempo en el que se presume que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista para iniciar su ministerio mesiánico. Recuerden, hermanos, que nuestro calendario tiene un error. El Señor no nació en el año 0. Hay un error en el calendario. Aunque este primer edicto de Artajerjes tenía que ver explícitamente con la restauración del templo, el regreso de todos esos judíos que volvieron con Esdras indudablemente dio un nuevo impulso a la reconstrucción de la ciudad. Si Artajerjes les había dado permiso para volver, eso implicaba también un permiso para reconstruir sus casas. Por otro lado, es con el retorno de Esdras que se inicia la verdadera reconstrucción de la nación como el pueblo del pacto. Esdras regresó con la ley de Moisés para que Jerusalén volviera a ser lo que fue antes del cautiverio. Y por otro lado, es en el tiempo de Esdras que los judíos comienzan la reconstrucción de sus murallas, obra que luego fue estorbada por los samaritanos. Y el texto en Daniel dice claramente que precisamente fue en ese tiempo en que se volvieron a edificar los muros en tiempos angustiosos. Ahora, hermanos, yo no quisiera que perdieran de vista, en medio de todos estos datos y fechas, ¿qué es lo que se nos revela en este pasaje de Daniel? Para nosotros es difícil hacer cálculos exactos, porque los registros históricos de la antigüedad no tenían la precisión en cuanto a fecha que tienen los registros hoy. Ellos no usaban ni siquiera nuestro calendario, pero es obvio que esta profecía se cumplió tal como fue predicha. El Mesías apareció en el escenario de Israel como Mesías, no que nació en esa época, es que él apareció como Mesías en el momento de su bautismo, 483 años después que fuera promulgado el decreto del que se habla en el versículo 25 de Daniel 9. De hecho, cuando Cristo nació, algunos judíos piadosos sabían que el Mesías estaba a punto de nacer. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. En el caso particular de Simeón, este había recibido una revelación de parte de Dios. Pero noten ahora el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios cuando vio al niño, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Y aquí debemos incluir también a los magos que vinieron de Oriente, que muy probablemente eran persas y muy probablemente leyeron el libro de Daniel y pudieron calcular que para esa fecha tenía que estar naciendo el Mesías, aunque admito que eso es una especulación. Si ellos leyeron el libro de Daniel o no, no lo sabemos, pero no podemos olvidar que Daniel fue un ministro persa, o sea, de los persas, él era judío. Y muy probablemente, siendo un hombre tan prominente, el libro de Daniel se guardó en los anales de los persas. Y estos magos de Oriente muy probablemente leyeron aquella profecía. Por eso cuando vieron la estrella en el firmamento, pensaron que podría estar anunciando la venida de ese rey. Pero volviendo a nuestro texto, allí vemos que el ángel divide los años en que habrían de ocurrir estos eventos en dos periodos de tiempo. Uno de 7 semanas, es decir, 49 años, y otro de 62 semanas, es decir, 434 años. Durante el primer periodo se reconstruiría la ciudad, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Que la última parte de este versículo se cumplió tal como fue profetizado, tenemos testimonios abundantes en el libro de Nehemías, especialmente en los capítulos 3, 4, 6 y 9. Cómo los judíos encontraron tanta oposición cuando trataron de hacer la obra de reconstrucción. Ellos realmente reconstruyeron el muro y la plaza en tiempos angustiosos. El segundo periodo de 434 años es el que vino inmediatamente después de la reconstrucción de la ciudad, y en el cual, según esta profecía, nada se predice en particular, excepto el hecho de que al final de ese tiempo el Mesías haría su aparición en el escenario de Israel. Este segundo periodo corresponde al tiempo intertestamentario que se inició después del ministerio de Malaquías y concluyó con el inicio del ministerio del Señor. Durante todo ese tiempo, Israel no recibió palabra de Dios. Pero aún nos resta una semana en la profecía, es decir, un periodo de 7 años en los cuales muere el Mesías, habiendo sido rechazado por su pueblo, lo que trae como consecuencia la destrucción de Jerusalén unos años más tarde. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese por otra semana debe ser traducido más bien, y una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo primero que encontramos en el versículo 26 es el anuncio de la muerte del Mesías. Y hermanos, no olviden que Daniel escribió su libro en el año 538 antes de Cristo. Es decir, 570 años antes de que eso ocurriera. 570 años antes del evento. El ángel les revela que eso ocurrirá después de las 62 semanas. Y aunque el texto no especifica qué tanto tiempo después, en el versículo 27 se nos provee la clave para entender que esto ocurre en la mitad de la semana 70, es decir, 3 años y medio después que Cristo inició su ministerio. Pero eso lo veremos en un momento. La expresión que Reina Valera traduce como se quitará la vida al Mesías en el versículo 26, dice literalmente que el Mesías será cortado. Y esta palabra se usaba para referirse a una muerte violenta. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 7, versículo 20, aparece como una referencia a la pena capital.
Y en el Salmo 37, versículo 9, se usa esa misma expresión para referirse a la destrucción de los impíos. Serán destruidos, serán cortados. Es lo que el texto hebreo dice literalmente. El Mesías, profetiza Daniel, habría de sufrir una muerte violenta. Algo que también estaba profetizado en otros textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 7, dice que el Mesías sería llevado como un cordero al matadero. Y todos nosotros sabemos cómo es que se matan los corderos en el matadero. Y en el Salmo 22, versículo 16, escrito 1000 años antes del nacimiento de Cristo, dice específicamente que horadarían sus manos y sus pies, en una clara referencia a la muerte por crucifixión, que de paso no se usaba en esos días. Pero el texto dice más, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, se cortará, el Mesías será cortado, mas no por sí. ¿Y eso qué significa? Bueno, la palabra que se usa en el original hebreo, al final de la frase, es un nombre que significa nada, vacío. Por eso muchos comentaristas traducen esta frase así: y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado y no tendrá nada. Eso es lo que el texto dice literalmente. El Mesías será cortado y no tendrá nada. Comentando acerca de estas palabras, alguien escribió: un posible significado de esta extraña frase podría ser que Cristo murió aparentemente sin amigos ni honor, fue rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado por el Padre. En el área de cosas atractivas y deseables, su porción equivalía a nada. El Mesías príncipe fue cortado sin tener aquello que era propio de él. El Mesías murió como un criminal cualquiera, siendo el Hijo de Dios, siendo santo e inocente. Lo que sigue diciendo el texto tiene que ver con las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel luego de la muerte de Cristo. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado y no tendrá nada, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí, hermanos, no hay duda, prácticamente todos los comentaristas ortodoxos, no importa la escuela escatológica a la que pertenezca, están de acuerdo en que esta profecía se refiere a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, bajo el mando de Tito. Aunque eso no ocurrió inmediatamente después de la crucifixión, y por lo tanto no puede ser colocado dentro de la semana 70 propiamente dicha, ambos eventos, la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, se encuentran íntimamente conectados entre sí, porque fue parte del castigo de Dios sobre Israel por haber rechazado al Mesías. De hecho, el mismo Cristo reveló que una cosa sería consecuencia de la otra. Mateo capítulo 23. Si alguien nos visita por primera vez, debo decirle que no siempre la Biblia contiene pasajes tan complicados. Pero, como alguien dijo una vez, en la Biblia hay aguas tan bajitas donde puede nadar un niño, hay aguas tan profundas donde se puede ahogar un experto. Estamos tratando de explicar esto lo más sencillo que podemos. Pero hasta ahí que yo puedo, ya yo no puedo más de ahí. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos,
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Muy probablemente cuando el Señor dice, vuestra casa os es dejada desierta, ellos dicen, ¿y eso qué significará? Que Jerusalén va a ser destruida. ¿Y qué va a pasar con el templo? Esto es una joya arquitectónica que los judíos creían que era indestructible. Y cuando ellos salen, dice, Señor, y mira el templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El hecho de que ellos rechazaran a su Mesías y a todos los profetas que fueron enviados antes que él, iba a traer como consecuencia la destrucción de Jerusalén. Y hermanos, tal como fue profetizado, Tito atacó Jerusalén en abril del año 70. Pero la ciudad resistió el sitio por un tiempo. Llegaron a tener un hambre tan grande allá adentro que las madres se comieron a sus hijos, lo mismo que ocurrió en la época de Nabucodonosor. Finalmente, el 24 de julio, los romanos capturaron la fortaleza Antonia. El 24 de agosto quemaron las puertas del templo y 2 días después le prendieron fuego al santuario destruyéndolo. Ya para el 26 de septiembre, empezó en abril, para el 26 de septiembre toda la ciudad estaba en las manos de Tito y éste la hizo arrasar por completo, dejando únicamente en pie las 3 torres del palacio de Herodes en el muro occidental y parte de la muralla misma. Eso fue lo único que quedó en pie en la ciudad de Jerusalén. Se dice que del templo no quedó ninguna piedra sobre otra piedra, tal como Cristo lo profetizó. Este general romano, Tito, que a su vez era príncipe, porque era el hijo mayor del emperador Vespasiano, tal como lo señala la profecía de Daniel 9, dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, no le dio tregua a los judíos hasta que la ciudad fue completamente destruida. Está esto que se refiere probablemente al final del versículo 26, cuando dice que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta que él termine de hacer lo que él iba a hacer, él iba a seguir devastando. Luego en el versículo 27 se nos dan más detalles acerca de los eventos que se profetizan en el versículo 26. De hecho, hermanos, ustedes deben notar la estructura de este pasaje. Este pasaje no va en orden cronológico. En el versículo 24 primero, luego en el tiempo del versículo 25, luego en el tiempo no. En el versículo 24 se nos da un resumen de todo lo que va a pasar. Luego en el 25 se nos dan algunos detalles. Luego en el 26 se nos dan otros detalles. Y luego en el 27 se nos dan otros detalles. No es cronológico. ¿Qué dice el versículo 27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La idea que transmite en la primera frase del versículo 27 es que alguien, en este caso el Mesías del versículo 26, hará prevalecer un pacto con muchos, subrayando que ahora los términos y condiciones de ese pacto serían hechos efectivos. Que Cristo cumplió este aspecto de la profecía por medio de su obra redentora es algo que está claramente establecido en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Si no tenemos aquí el tiempo para buscar más textos y de manera particular en el libro de Hebreos, donde esta enseñanza se enfatiza una y otra vez. En Mateo capítulo 26, versículo 27,
en el contexto de la celebración de la Pascua y cuando se instituye la Santa Cena, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por otra parte, volviendo a Daniel 9, cuando Cristo muere en la cruz, Él hace cesar de una vez por todas el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que señalaban o apuntaban hacia Él. Por eso es que en Daniel 9:27 se nos dice que a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después de haber iniciado su ministerio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hebreos capítulo 7, versículo 27, para ver el cumplimiento de esta profecía. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Vamos a leer desde el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A la mitad de la semana muere Cristo y hace cesar los sacrificios y la ofrenda. Finalmente, Daniel 9:27, el texto menciona una vez más las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel por su responsabilidad en la muerte del Mesías. Versículo 27, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que